El Amazonas ha sido llamado el pulmón del planeta, pero su verdadera historia es mucho más compleja. Bajo su espesa vegetación se ocultan relatos, hallazgos arqueológicos y fenómenos que aún desafían la ciencia moderna. Algunos los atribuyen a leyendas, otros a explicaciones naturales. En este documental exploraremos los hechos, los registros y las teorías detrás de uno de los mayores misterios de la Tierra, el mayor secreto, el Amazonas. Yo soy Ray y esto es Mitos y Leyendas. Parte 1. La selva que respira secretos. El Amazonas ha sido descrito como un organismo viviente, un ecosistema que parece reaccionar ante la presencia humana. Desde hace siglos, sus habitantes han relatado encuentros con seres luminosos y figuras que emergen de los ríos. La ciencia busca causas naturales, pero los relatos persisten en distintas culturas. En esta primera parte analizaremos cómo nacieron esas historias y por qué algunos investigadores creen que podrían tener un origen común. En el corazón del Amazonas, la frontera entre mito y realidad se disuelve entre la niebla, el calor y el silencio verde. Cada árbol, cada corriente de agua y cada sonido nocturno parecen guardar la memoria de algo más antiguo que el hombre. Para los pueblos originarios, la selva no es solo naturaleza, sino una conciencia viva, un ser que observa y decide. Algunos chamanes aseguran que el bosque respira y que su aliento puede abrir portales hacia otros planos de existencia. En sus leyendas hay menciones de visitantes que descienden en luces frías y caminan sin dejar huellas sobre el barro. No los llaman extraterrestres, sino Ibucaná, los hijos del resplandor, entidades sin rostro que llegan con el trueno. Estas figuras, según los relatos, tienen cuerpos delgados, piel gris pálida y ojos grandes sin pupilas visibles. Sus movimientos son descritos como suaves, casi líquidos, y su presencia provoca un silencio absoluto en la selva. Los ancianos del pueblo ticuna afirman que los Ibucaná bajan solo en noches sin luna, guiados por el río Solimoins. Quienes los han visto cuentan que no hablan, pero su voz se escucha dentro de la mente como un eco metálico. En tiempos antiguos, los Yaguanaguá los llamaban Osamá, los caminantes pálidos, mensajeros que traían conocimiento y castigo. Algunas versiones dicen que fueron ellos quienes enseñaron a los primeros chamanes a usar las plantas de visión. Otros sostienen que su llegada marca desastres, inundaciones, enfermedades o incendios que la selva provoca para purificarse. En regiones del Alto Juruá, los Unicuin hablan de los Amarró, seres del cielo que viajan en esferas luminosas. Las historias coinciden en un detalle: ninguno de estos seres envejece ni deja sombra bajo el sol del mediodía. Para los pueblos amazónicos son dioses, espíritus o visitantes del tiempo anterior a los hombres. Sin embargo, sus descripciones coinciden sorprendentemente con los llamados alienígenas grises del siglo XX. Cabezas alargadas, ojos negros profundos, extremidades finas y una inteligencia que no parece de este mundo. Algunos antropólogos han sugerido que estas coincidencias son proyecciones culturales de fenómenos naturales mal interpretados, pero otros investigadores piensan que podrían ser memorias ancestrales de encuentros reales con entidades no humanas. En el año 1954, un misionero alemán registró dibujos indígenas que mostraban figuras casi idénticas a los grises modernos. Los dibujos fueron encontrados en chozas de los Shipibo-Conibo junto a símbolos geométricos de origen desconocido. Los símbolos, al ser analizados años después, mostraron coincidencias con diagramas de ondas electromagnéticas. ¿Cómo podía un pueblo aislado representar algo tan cercano a la ciencia moderna sin contacto previo con la tecnología? En los cantos sagrados del pueblo Ashaninka se describe un encuentro con los Simbós que bajaron en columnas de luz. Los ancianos afirmaban que no venían del cielo, sino de debajo del río, donde se encuentra su verdadero mundo. Algunos investigadores sugieren que estas leyendas podrían aludir a una civilización subterránea o interdimensional. Otros prefieren pensar que son metáforas sobre el equilibrio entre el hombre y la selva. Sin embargo, la precisión anatómica con que se describen estos seres continúa desconcertando a los antropólogos modernos.
En comunidades remotas se cuenta que los Ibucaná aparecieron nuevamente durante las exploraciones del siglo XX. Varios exploradores reportaron luces esféricas sobre los ríos Purús y Madeira, acompañadas de fallos en brújulas y radios. Los habitantes locales lo interpretaron como el regreso de los antiguos guardianes del bosque. Algunos afirman que esos guardianes habitan túneles de cuarzo bajo el suelo amazónico, invisibles para los satélites modernos. Según la mitología de Sana, la tierra está hueca y la selva es solo la piel externa de un organismo vivo. En su interior, dicen, se mueven los ébora, los vigilantes de piel gris y ojos de obsidiana. Los ébora serían los herederos de una raza que llegó antes de la humanidad, proveniente del río del cielo. En términos científicos, ese río del cielo coincide con la Vía Láctea, que los pueblos amazónicos conocían mucho antes de Galileo. Los mitos describen que los ébora surgieron de pozos de luz durante una lluvia sin fin que duró siglos. A partir de entonces, cada cultura amazónica desarrolló un nombre distinto para los mismos visitantes. Para los Caxinahuá son los Sanumay, los maestros de los sueños. Para los Tupinambá, los Anjara, los de ojos infinitos. Pese a las diferencias lingüísticas, todas las leyendas coinciden en un hecho: vinieron del cielo y nunca se fueron. A veces son descritos como benevolentes, otras como observadores fríos que manipulan el curso del destino humano. Un chamán mayor relató que estas entidades no viajan por naves, sino por vibraciones usando el sonido del bosque. Ellos caminan entre las frecuencias del viento, dijo, y solo los que beben la planta de la visión pueden verlos. Algunos investigadores vinculan esa descripción con las experiencias psicodélicas provocadas por la ayahuasca. Pero el detalle más inquietante es que, según los indígenas, los seres no solo observan, también eligen. Los elegidos desaparecen durante noches de neblina y regresan días después sin recuerdos, con marcas en el cuerpo. Estas cicatrices circulares son interpretadas como señales de iniciación, pero se parecen a quemaduras de radiación. En los años 70, médicos brasileños documentaron casos similares entre tribus sin contacto previo con la civilización. Las marcas misteriosamente emitían calor incluso semanas después de su aparición. Cuando se les preguntó, los afectados decían haber soñado con los sin rostro en una habitación llena de luz blanca. Estas coincidencias reavivaron el interés de ufólogos y antropólogos alternativos en el Amazonas. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones fueron bloqueadas por razones de seguridad o pérdida de equipo. El acceso a ciertas zonas de la selva fue restringido bajo el argumento de preservar ecosistemas sensibles, pero algunos creen que las restricciones responden a la presencia de fenómenos inexplicables. Las Fuerzas Armadas brasileñas mantienen desde 1977 el operativo Prato, oficialmente destinado al estudio de luces no identificadas. El operativo registró más de 200 incidentes en la región amazónica, con fotografías y filmaciones aún clasificadas. En varios informes, los testigos describieron figuras humanoides delgadas observando desde los márgenes del río. Ninguno de los casos fue explicado satisfactoriamente. Las autoridades se limitaron a decir que no representaban amenaza militar conocida. Algunos de esos testigos eran pilotos, ingenieros y médicos, descartando la posibilidad de alucinación colectiva. En las aldeas cercanas, los ancianos afirmaron que era la señal del retorno de los Ibucaná. Para ellos, las luces no eran ovnis, sino mensajeros del bosque evaluando el comportamiento de los hombres modernos. Vienen cuando el equilibrio se rompe, explicó un chamán al periodista brasileño Daniel Reis en 1982. Esa frase se repite en casi todas las tradiciones orales. La selva llama a sus guardianes cuando está en peligro. La coincidencia entre mitología ancestral y fenómeno contemporáneo ha desconcertado incluso a los más escépticos, porque las descripciones son precisas, repetidas durante siglos y separadas por cientos de kilómetros. Los seres son siempre los mismos, delgados, grises, sin cabello y con ojos que reflejan la luz del fuego. Algunos aldeanos aseguran que los han visto caminar sobre el agua, sin perturbar la superficie.
Otros los han encontrado al amanecer, observando desde los árboles, inmóviles y silenciosos. Los relatos también mencionan sonidos agudos que preceden su llegada, como un silbido metálico que paraliza a los animales. En muchas culturas amazónicas, ese sonido se asocia al inicio de rituales de purificación. Para los antropólogos, podría tratarse de fenómenos atmosféricos o resonancias naturales de la selva. Pero el detalle del silbido metálico coincide con múltiples informes de abducciones modernas en otras partes del mundo. Algunos exploradores aseguran haber encontrado figuras talladas en piedra con los mismos rasgos, cabezas grandes y ojos almendrados. Estas esculturas, ocultas entre raíces y musgo, parecen tener miles de años, aunque su origen sigue sin explicación. En ellas, los seres son representados entregando esferas luminosas a humanos de aspecto primitivo, un patrón que recuerda a las antiguas narraciones de dioses descendiendo del cielo. Podría ser que los mitos amazónicos conserven la memoria de un contacto muy anterior al moderno concepto de extraterrestre. La posibilidad divide a los investigadores entre quienes ven símbolos y quienes ven evidencia. En ambos casos, el misterio permanece intacto. Cada vez que una expedición intenta profundizar en esas regiones, la selva responde con enfermedades, accidentes o desapariciones. Es como si algo invisible protegiera su propio secreto. Algunos científicos han registrado variaciones magnéticas anómalas justo en los lugares donde se reportan estas apariciones. Los equipos electrónicos dejan de funcionar, los drones caen y las brújulas giran sin control. Los pueblos locales lo interpretan como la defensa natural del bosque. La selva no quiere ser medida, dicen, y tal vez tienen razón. Cada mito, cada advertencia parece formar parte de un lenguaje que el hombre moderno aún no comprende. Un lenguaje de vibraciones, de señales ocultas entre las raíces, del que los chamanes son los últimos traductores. Ellos aseguran que los seres no son visitantes, sino habitantes de un mundo paralelo que coexiste con el nuestro, y que el Amazonas es el punto de unión entre ambos. Una puerta viva que se abre cuando el equilibrio se rompe. A lo largo de la historia, quienes han intentado cruzarla jamás regresaron iguales. Algunos volvieron con la mirada vacía y el habla perdida. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Pero todos, antes de irse, repetían lo mismo. El bosque los vio y ahora los sigue. Hoy, la ciencia sigue buscando respuestas, pero la selva continúa guardando silencio. Nadie puede asegurar qué hay realmente en su corazón. Solo se sabe que algo antiguo, inteligente y oculto sigue observando, esperando que lo recordemos. Parte 2. Las ciudades perdidas bajo el verde. La tecnología moderna ha revelado estructuras invisibles bajo la selva, líneas, pirámides y trazos que desafían la historia conocida. Son restos de civilizaciones olvidadas o simples formaciones naturales mal interpretadas. Las imágenes satelitales abren nuevas preguntas sobre quién habitó realmente esta región miles de años atrás. En esta parte revisaremos los descubrimientos arqueológicos más recientes y las teorías que intentan explicar la misteriosa arquitectura oculta del Amazonas. El Amazonas, considerado por siglos un territorio virgen, guarda bajo su suelo húmedo los restos de una civilización olvidada. Los satélites modernos han revelado patrones imposibles de explicar, líneas rectas, círculos perfectos y estructuras enterradas bajo la vegetación. Estas formaciones, conocidas como geoglifos, se extienden por miles de kilómetros en Brasil, Bolivia y Perú. No son naturales, y su precisión geométrica sugiere una ingeniería avanzada anterior incluso a las civilizaciones conocidas del continente. En 2009, arqueólogos brasileños descubrieron más de 200 figuras circulares ocultas bajo la selva. Las imágenes mostraban avenidas, canales y sistemas hidráulicos diseñados con una exactitud milimétrica. Sin embargo, la comunidad científica evitó atribuirles un origen civilizatorio, argumentando que no hay evidencia suficiente de urbanización
urbanización, algunos investigadores independientes discrepan y aseguran que estas estructuras son restos de una gran red urbana precolombina. Los pueblos amazónicos conservan leyendas que coinciden con esa hipótesis. Hablan de una ciudad de luz devorada por el bosque cuando el cielo ardió. O para los Caxinahuá se llamaba Amaru Muru, el hogar de los dioses serpiente. Según sus relatos, sus habitantes dominaban una energía que provenía del corazón de la tierra. No necesitaban fuego ni metal, solo vibración y canto para mover la materia. Cuando abusaron de ese poder, la selva los castigó cubriéndolos con raíces y silencio eterno. Lo más sorprendente es que los chamanes aún pueden señalar la ubicación aproximada de esa ciudad. La llaman el centro del verde, un punto donde ningún animal canta y las brújulas pierden sentido. Exploradores modernos han intentado llegar a esa región, pero la mayoría ha desaparecido o enfermado sin explicación. Los pocos que regresaron describen luces subterráneas y estructuras que parecen respirar bajo el suelo. Un geólogo peruano afirmó haber encontrado muros de piedra fundida como si hubieran sido derretidos por una temperatura extrema. Las muestras analizadas mostraron minerales desconocidos parecidos a los usados en materiales aeroespaciales modernos. El gobierno peruano negó la autenticidad del hallazgo y confiscó el material. Desde entonces, el geólogo vive exiliado en Europa y afirma que fue amenazado por personal militar. Él sostiene que la región amazónica oculta un complejo tecnológico prehumano conectado por túneles hacia la cordillera andina. En los años 20, el coronel británico Percy Fawcett escuchó historias similares sobre una ciudad oculta llamada Seto. Según documentos recuperados, Fawcett creía que esa ciudad contenía restos de una civilización de origen no terrestre. En 1925 partió en su última expedición acompañado por su hijo y un amigo. Ninguno regresó jamás. Las tribus locales aseguran que Fawcett fue aceptado por los guardianes de piedra. Durante décadas, el gobierno británico intentó recuperar sus restos, pero todas las expediciones fracasaron. Algunos creen que Fawcett encontró algo y que su desaparición fue planificada. En los informes originales de la Real Sociedad Geográfica se menciona que llevaba mapas no oficiales del Servicio Cartográfico de Brasil. Dichos mapas señalaban zonas prohibidas por razones militares, incluso en tiempos de paz. En esas mismas áreas, imágenes satelitales actuales muestran anomalías térmicas y formaciones perfectamente simétricas. Los pueblos locales afirman que en esas regiones el suelo vibra por las noches, dicen que la tierra respira como un animal dormido. Los investigadores modernos lo atribuyen a gases naturales, aunque las lecturas sísmicas no coinciden con esa explicación. Algunas tribus relatan que sus antepasados bajaban a esos lugares para comunicarse con los que nunca murieron. Según su tradición, la ciudad no fue destruida, sino sellada para proteger el mundo exterior de su poder. Los Asaninka cuentan que sus abuelos escuchaban música metálica proveniente del subsuelo durante la estación seca. Los sonidos eran rítmicos, como una máquina trabajando bajo la tierra. Estas coincidencias han alimentado la teoría de que el Amazonas oculta un ecosistema tecnológico desconocido. En 2013, un grupo de científicos alemanes reportó la existencia de túneles hexagonales naturales imposibles de explicar. Las paredes estaban pulidas con precisión y emitían un leve brillo azul bajo luz ultravioleta. El hallazgo fue silenciado después de que el equipo fuera evacuado por motivos sanitarios. Días después, el laboratorio donde se almacenaban las muestras sufrió un incendio inexplicable. Ningún medio internacional cubrió la noticia. Algunos periodistas de la región sugieren que las autoridades temen confirmar la existencia de estructuras no humanas. La hipótesis de una civilización amazónica avanzada no encaja con los modelos históricos tradicionales. Sin embargo, el descubrimiento de terrazas agrícolas y sistemas de irrigación antiguos contradice la idea de un bosque intocado.
En zonas remotas de Acre y Rondônia se han identificado patrones urbanos similares a los de ciudades mayas. Los caminos rectos, ocultos bajo el follaje, parecen conectar regiones distantes con precisión matemática. Varios de esos caminos apuntan directamente hacia los geoglifos principales. Para algunos investigadores, esa red pudo haber sido parte de un sistema energético global. Los Yaguanaguá conservan relatos sobre columnas de luz que unían las ciudades cuando los dioses caminaban en la tierra. Esas columnas podrían representar tecnología de energía estática o campos electromagnéticos artificiales. Si las leyendas son ciertas, los antiguos amazónicos poseían conocimientos imposibles para su tiempo. Algunos arqueólogos alternativos los vinculan con los constructores de Tiahuanaco y las líneas de Nazca. Todos estos lugares comparten una orientación astronómica idéntica hacia el cinturón de Orión. ¿Casualidad o herencia de una misma cultura planetaria? Las teorías oficiales evitan esa pregunta, pero las coincidencias se multiplican. En 1988, un satélite soviético detectó una estructura piramidal cubierta por vegetación cerca del río Javari. Los análisis térmicos mostraron una temperatura más baja que el entorno, como si algo metálico estuviera debajo. A los pocos días, el área fue declarada zona de investigación restringida por el gobierno brasileño. Desde entonces, ningún vuelo comercial sobrevuela esa región. Los indígenas cercanos cuentan que, por las noches, luces azules emergen del suelo y desaparecen sin ruido. Los animales evitan acercarse al área y los árboles crecen torcidos, como empujados por una fuerza invisible. Los chamanes aseguran que ahí duerme el corazón de piedra de la selva, un artefacto sagrado que mantiene la vida en equilibrio. Cuando el equilibrio se rompa, dicen, ese corazón despertará. Algunos científicos creen que estas leyendas podrían estar basadas en la existencia de un campo magnético anómalo, pero otros sospechan que se trata de una máquina real, construida mucho antes de la historia escrita. La idea de un mecanismo enterrado no es nueva. Se menciona también en manuscritos jesuitas del siglo XVII. En uno de esos textos, el padre Gaspar de Carvajal describe ruidos metálicos y resplandores cerca del río Negro. Afirma haber encontrado piedras perfectamente cortadas, formando pasillos subterráneos. Los indígenas que lo acompañaban lo convencieron de no continuar. Le dijeron que ese lugar pertenecía a los dioses dormidos. De regreso a su misión, Carvajal escribió que la selva respira porque está viva debajo de nosotros. Siglos después, esa frase sigue generando debate entre teólogos y arqueólogos. ¿Qué vio realmente aquel misionero? La ciencia moderna aún no tiene respuesta, pero los satélites continúan mostrando patrones inexplicables. Algunos de ellos forman figuras geométricas visibles solo en ciertas temporadas, cuando las lluvias bajan. Es como si la selva se abriera brevemente para mostrar fragmentos de un diseño oculto. Esa regularidad sugiere que las estructuras responden a ciclos energéticos aún desconocidos. Incluso el flujo de los ríos parece adaptarse a esas formas subterráneas. Cada descubrimiento apunta a que el Amazonas fue moldeado, no creado al azar. Los mapas antiguos de Piri Reis y Ortelius ya insinuaban una topografía diferente, con montañas hoy desaparecidas. Quizás esas montañas eran las torres de una civilización sumergida en el tiempo y la vegetación. Si eso es cierto, el Amazonas sería la tumba más grande del planeta. No de hombres, sino de conocimientos. La humanidad moderna apenas empieza a comprender que la selva no es un caos natural, sino una memoria organizada. Cada raíz cubre una historia, cada río oculta un camino olvidado, y cada mito indígena parece describir fragmentos de un pasado borrado intencionalmente. Un pasado en el que los hombres convivieron con entidades que manejaban energía y sonido como herramientas divinas. Tal vez esa fue la causa de su caída y la selva fue su castigo eterno, o este su refugio, porque algunas leyendas insisten en que los antiguos no murieron, sino que se escondieron bajo el verde. Esperan el momento en que la humanidad vuelva a merecer el conocimiento perdido. Mientras tanto, el bosque seguirá creciendo, cubriendo la evidencia con una precisión casi consciente. Tal vez no proteja su historia del hombre, sino al hombre de su historia, y bajo esa alfombra infinita de vida, las ciudades perdidas siguen respirando,
latiendo en silencio bajo el verde eterno. Parte 3. La guerra silenciosa por el Amazonas. Desde mediados del siglo XX, múltiples testigos han denunciado luces y objetos no identificados sobre el cielo amazónico. El incidente de Colares, en Brasil, continúa siendo uno de los más documentados en el mundo, mientras algunos lo atribuyen a experimentos militares o fenómenos atmosféricos, otros aseguran que hubo contacto directo. En esta sección examinaremos los registros oficiales y las contradicciones de una investigación que aún genera controversia. Durante el siglo XX, el Amazonas dejó de ser solo un ecosistema y se convirtió en un campo de guerra silenciosa. Lo que comenzó como exploración científica se transformó en una disputa estratégica por territorio, recursos y secretos. Las potencias mundiales sabían que bajo la selva existía algo más que petróleo y minerales. Los informes clasificados hablaban de anomalías energéticas, señales no humanas y estructuras imposibles de explicar. Desde los años 50, Estados Unidos y la Unión Soviética realizaron operaciones encubiertas en distintas zonas amazónicas. Oficialmente, eran misiones de cartografía y vigilancia atmosférica. En realidad, buscaban rastros de tecnología desconocida detectada por satélites militares. Los primeros reportes coincidieron con el auge de los fenómenos aéreos no identificados. En 1957, madereros del norte de Brasil denunciaron luces que descendían sobre los ríos, dejando rastros de radiación. Los animales morían sin heridas visibles, pero con órganos internos completamente carbonizados. Los habitantes de pequeñas aldeas comenzaron a abandonar la zona por miedo a los cazadores de luz. Así los llamaban, esferas que perseguían a los pescadores y disparaban haces luminosos desde el cielo. Los registros médicos de la época documentaron decenas de casos con lesiones por quemaduras de origen desconocido. Las víctimas presentaban marcas circulares en el cuello y el pecho como si hubiesen sido perforadas por energía concentrada. Este fenómeno alcanzó su punto máximo en 1977 en la remota isla de Colares, al norte del Amazonas. Entre octubre y diciembre de aquel año, los habitantes reportaron un verdadero asedio nocturno. Luces intensas sobrevolaban las casas, bajaban lentamente y lanzaban rayos de energía sobre las personas. El miedo fue tan grande que cientos de familias huyeron hacia la selva, dejando atrás todo lo que poseían. Los locales llamaron al fenómeno chupa chupa por la forma en que las luces parecían absorber sangre o energía. Según los testimonios, el rayo provocaba parálisis instantánea y una sensación de vacío dentro del pecho. El médico Huella de Carvalho del Hospital de Colares atendió a más de 40 pacientes con síntomas idénticos. Todos estaban pálidos, débiles, como si algo les hubiese robado la vida, declaró años después en televisión. Las lesiones eran tan precisas que los médicos locales descartaron cualquier causa natural o tecnológica terrestre. Las víctimas describían los mismos objetos, discos silenciosos, metálicos, con luces rojas, verdes y amarillas. Algunos tenían forma de cilindro, otros de cono invertido, capaces de detenerse en el aire sin ruido alguno. El miedo llegó tan lejos que el ejército brasileño intervino. La operación recibió el nombre en clave Operación Prato, la Operación Platillo. Bajo el mando del coronel Uirangue Holanda, militares documentaron los ataques, filmaron y fotografiaron los objetos. Se registraron más de 200 incidentes en un lapso de 3 meses. Los informes oficiales fueron clasificados inmediatamente por el gobierno militar. Holanda fue obligado a guardar silencio, pero en 1997 rompió el pacto y concedió una entrevista. En ella afirmó que los ovnis eran reales y que el gobierno estadounidense estaba al tanto de todo. Lo que vimos no era humano, dijo. Pocos meses después, el coronel fue hallado muerto en su casa, oficialmente por suicidio. Sus notas desaparecieron del archivo militar y nunca fueron recuperadas. Los documentos restantes confirman la existencia de los ataques, pero eliminan cualquier referencia a inteligencia no humana. Los testigos civiles, sin embargo, mantuvieron sus versiones sin cambiar una palabra. Algunos aseguran que los objetos aún aparecen esporádicamente en noches de tormenta eléctrica.
Los investigadores que estudiaron el caso detectaron campos electromagnéticos inusuales en la zona incluso décadas después. Lo que ocurre en Colares no fue un evento aislado. En regiones vecinas de Pará y Maranhão se reportaron incidentes similares. Barcos pesqueros fueron encontrados vacíos, con la madera quemada desde dentro y sin signos de lucha. En algunos casos, los relojes de las víctimas estaban detenidos exactamente a la misma hora del ataque. La explicación oficial fue pánico colectivo, pero los informes médicos siguen mostrando radiación inexplicable. Este tipo de fenómenos, lejos de cesar, se ha incrementado en los últimos años. En 2003, campesinos de Manaos denunciaron luces que descendían sobre los cultivos y dejaban los suelos estériles. En 2011, pescadores del río Trombetas captaron una esfera luminosa sumergiéndose bajo el agua sin generar ondas. Las imágenes fueron confiscadas por agentes del Instituto Nacional de Investigación Espacial. Ningún medio nacional volvió a mencionarlas. Detrás del silencio hay intereses demasiado grandes para ser ignorados. El Amazonas no es solo una reserva ecológica, es un laboratorio energético natural de escala planetaria. Su campo magnético es una de las mayores fuentes de radiación natural conocida. Los gobiernos lo saben y por eso su control se ha convertido en prioridad estratégica mundial. Desde 1980, bases militares extranjeras han sido reportadas cerca de la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. Oficialmente son centros de cooperación ambiental y monitoreo climático, pero los satélites detectan movimientos nocturnos y descargas de energía de origen no identificado. Algunas fuentes aseguran que en esas bases se han desarrollado programas de comunicación con inteligencias no humanas. Ingenieros brasileños retirados mencionan el Proyecto Cobra, un sistema experimental de radar para detectar objetos dimensionales. Este proyecto habría sido financiado por corporaciones tecnológicas de Estados Unidos y Reino Unido. Sus experimentos coincidieron con un aumento en los avistamientos de luces triangulares sobre la región. Las imágenes infrarrojas muestran objetos capaces de cambiar de temperatura en segundos, algo imposible con nuestra tecnología actual. En 2019, un grupo de mineros ilegales fue encontrado inconsciente cerca del río Purus. Sus cuerpos presentaban quemaduras idénticas a las de Colares, aunque sin signos de violencia física. Los sobrevivientes hablaron de un sol pequeño que bajó del cielo y los observó sin moverse. El área fue inmediatamente cerrada por el ejército bajo el pretexto de contaminación química. Un periodista local que intentó cubrir la historia desapareció junto con su equipo. Los habitantes de la zona afirman que fue llevado por la luz. Casos similares se repiten cada año en distintos puntos del Amazonas profundo, siempre acompañados por explicaciones oficiales vagas y operaciones militares inmediatas. En los últimos 20 años, varios drones civiles captaron luces esféricas moviéndose en formación sobre los ríos. La mayoría de los videos desaparece de Internet pocas horas después de ser publicados. Los algoritmos de las plataformas parecen eliminar automáticamente cualquier material etiquetado como objeto luminoso amazónico. En foros clandestinos, algunos exsoldados han relatado que esas luces parecen reaccionar al pensamiento humano. Ellos sabían que los observábamos, escribió uno, y cuando sentimos miedo, se acercaron. La descripción coincide con testimonios de Colares y otros eventos del llamado fenómeno Chupa Chupa. A lo largo de los años, las Fuerzas Armadas brasileñas han negado contacto directo con entidades no humanas. Sin embargo, múltiples exfuncionarios admiten la existencia de convenios secretos con agencias estadounidenses. El objetivo, compartir datos de radiación, magnetismo y fenómenos aéreos en el corredor amazónico. En 1984, un informe filtrado del Ministerio de Defensa mencionó un objeto inteligente sumergido en el Río Negro. La descripción coincidía con una nave metálica de 30 metros detectada por sonar. Antes de que el equipo pudiera recuperarla, la señal desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, esa región se mantiene bajo vigilancia satelital permanente. Los pueblos locales aseguran que los guardianes regresaron al agua. Según ellos, no son enemigos sino protectores del equilibrio natural.
pero cuando el ser humano interfiere demasiado, atacan para restablecer el orden. Este patrón coincide con los periodos de deforestación masiva y minería ilegal. Cada vez que el daño ambiental aumenta, los avistamientos se multiplican. Es como si la selva respondiera con sus propios mecanismos de defensa. Algunos científicos alternativos creen que la selva actúa como un canal energético entre dimensiones. Los ovnis serían manifestaciones físicas de inteligencias que habitan en esa frecuencia natural. Por eso los ataques no son aleatorios, sino reacciones ante la agresión humana. Las pruebas médicas de las víctimas muestran cambios en el ADN similares a la exposición a radiación cósmica. Nadie puede explicar cómo ocurre eso a nivel del suelo. Las autoridades prefieren el silencio, los informes se archivan, los testigos desaparecen o se contradicen, pero el patrón se repite cada década como un reloj cósmico que marca advertencias. En el fondo, el Amazonas parece ser el punto de contacto más activo del planeta. Un escenario donde ciencia, mito y poder convergen en una guerra invisible, una guerra por el control de algo que no pertenece al ser humano. Y mientras los gobiernos niegan y los militares ocultan, la selva sigue observando, respirando, esperando su próximo visitante. Porque bajo su silencio verde se libra una batalla que no busca territorios, sino el alma de la humanidad. Parte 4. La serpiente de fuego y los guardianes invisibles. Las culturas indígenas del Amazonas hablan de la Yacumama, la gran serpiente del agua, protectora del equilibrio natural. Algunos investigadores creen que estas leyendas podrían guardar relación con fenómenos eléctricos subacuáticos o campos magnéticos desconocidos. Otros sostienen que describen entidades no humanas interpretadas simbólicamente. En esta parte exploraremos el vínculo entre mitología y ciencia y cómo los relatos ancestrales podrían ocultar observaciones reales del entorno. En las profundidades del Amazonas, el mito y la realidad vuelven a encontrarse entre ríos que reflejan luces imposibles. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos originarios narran la existencia de una fuerza viva bajo la tierra. La llaman Yacumama, la gran serpiente del agua, madre de todas las criaturas del río. Su cuerpo, dicen, puede medir kilómetros y su piel brilla como metal bajo la luna. Para los Shipibo-Conibo, Yacumama no es un animal, sino un espíritu ancestral que protege el equilibrio del mundo. Cuando el hombre rompe ese equilibrio, la serpiente despierta y arrastra consigo pueblos enteros hacia las profundidades. En tiempos recientes, pescadores de Loreto y Pará aseguran haber visto columnas de fuego emergiendo del río. Relatan que tras la luz aparece una sombra ondulante que se sumerge sin dejar espuma. Los científicos lo atribuyen a descargas de gas natural. Los lugareños insisten en que es la serpiente de fuego. Este mito se entrelaza con otras leyendas que hablan de guardianes con piel de escamas y ojos dorados. Los Cucama-Cucamiria los llaman Iwara, los hombres del subsuelo, protectores del oro y las aguas sagradas. Según sus cantos habitan ciudades de piedra líquida bajo los cauces mayores del Amazonas. No necesitan aire ni luz, respiran a través del sonido y viajan por túneles de agua viva. Cada siglo, algunos de ellos ascienden para evaluar si la superficie sigue siendo digna de existir. A estos seres, las comunidades modernas les han dado un nombre distinto, los reptilianos del Amazonas. Para los antropólogos, se trata de una reinterpretación contemporánea de los mitos serpentinos precolombinos. Sin embargo, los testimonios actuales son demasiado detallados para ser simples metáforas. En 2004, mineros ilegales en la frontera entre Perú y Brasil denunciaron la aparición de figuras humanoides verdosas. Dijeron que tenían cuerpos delgados, piel húmeda y ojos que reflejaban la luz como los de un reptil. Los testigos aseguraron que las criaturas emitían un zumbido grave que hacía vibrar el aire. La policía militar investigó el incidente, pero concluyó que se trataba de pánico colectivo.
Ninguno de los mineros volvió al campamento después de aquella noche. En los pueblos cercanos, el hecho se integró rápidamente al folclore como un castigo de Yakumama. En 2016, un biólogo grabó un vídeo infrarrojo donde se distinguía una silueta antropomórfica desplazándose entre los árboles. La figura parecía recubierta de una textura escamosa. Su temperatura era más baja que la del entorno. El material fue analizado, descartándose fraude digital, pero nunca se identificó qué especie aparecía en la grabación. Los lugareños aseguraron que se trataba de un iguara observando a los invasores de su territorio. A diferencia de los ibucaná descritos como grises, los iguara poseen una fuerza física descomunal. Se dice que controlan la energía de los ríos mediante vibraciones generadas desde su pecho. En ritos chamánicos, los ancianos invocan su presencia golpeando tambores que imitan ese pulso subacuático. Cada sonido representa un intento de comunicación con las fuerzas que gobiernan la selva desde abajo. Para ellos, los reptilianos no son demonios, sino emisarios del equilibrio natural. Los modernos ufólogos, en cambio, los relacionan con teorías sobre especies extraterrestres refugiadas en la Tierra. El contraste entre mito y ciencia ha generado una zona gris de especulación e investigación clandestina. En archivos filtrados de los años 70, se menciona un proyecto Anaconda en bases del norte brasileño. Su objetivo habría sido estudiar criaturas anfibias avistadas durante las operaciones de la Operación Prato. Ningún documento oficial confirma su existencia, pero exsoldados hablan de laboratorios instalados cerca del río Trombetas. Aseguran que las muestras biológicas recolectadas presentaban ADN parcialmente humano y parcialmente desconocido. Tras pocos meses, el proyecto fue cancelado y los investigadores trasladados sin explicación. Desde entonces, el término anacondas bípedas comenzó a circular entre los habitantes de la región. Los testimonios coinciden: piel verde olivácea, pupilas verticales, movimiento silencioso, presencia hipnótica. A veces aparecen en sueños colectivos previos a catástrofes naturales. Los chamanes interpretan esos sueños como advertencias enviadas por los guardianes del subsuelo. Cuando el río se tiñe de rojo por la minería, dicen, los iguara ascienden a purificar el agua. Algunos pescadores aseguran haber encontrado huellas tridáctilas en las orillas tras grandes tormentas. Los moldes de yeso realizados por curiosos muestran proporciones similares a las de un pie humano ampliado. Ninguna universidad ha querido estudiar oficialmente esas huellas. Los científicos locales temen perder financiamientos y asocian sus nombres a leyendas reptilianas. En el imaginario popular, los iguara se han convertido en símbolos de resistencia de la selva. Se dice que atacan maquinaria pesada y provocan fallos eléctricos en zonas de deforestación ilegal. Campesinos de Ucayali relatan cómo topadoras recién compradas dejaron de funcionar tras una serie de temblores subterráneos. Los ingenieros no hallaron explicación técnica. Los lugareños afirmaron haber escuchado el rugido de la serpiente. Esa misma noche, luces verdes salieron del suelo y recorrieron el cielo durante varios minutos. La prensa local lo calificó como fenómeno atmosférico, pero nadie volvió a reanudar la tala. En los archivos de la Marina brasileña existen informes sobre ecos sonoros no identificados bajo el Río Negro. Las lecturas revelan masas en movimiento a 500 metros de profundidad, con desplazamientos inteligentes y trayectorias planificadas. Cuando submarinos de investigación intentaron acercarse, los equipos eléctricos fallaron simultáneamente. Los técnicos describieron una presión ambiental anómala, como si el agua misma vibrara en respuesta. Los indígenas interpretaron el hecho como la señal de que Yakumama se movía para proteger su nido. Algunos espiritistas relacionan esas vibraciones con frecuencias similares a las usadas en curaciones chamánicas. Sugieren que las entidades del subsuelo y los chamanes utilizan el mismo lenguaje vibracional. En rituales recientes, grabados en video, se observa a los participantes convulsionar al unísono con sonidos subacuáticos. Los investigadores de sonido detectaron ondas de baja frecuencia que podrían alterar la percepción humana.
¿Se trata de comunicación, defensa o simple coincidencia acústica? Nadie lo sabe con certeza. En 2019, un equipo de geólogos registró una enorme cavidad magnética bajo la cuenca del Tapajós. La forma era serpenteante y presentaba señales metálicas irregulares. Los técnicos bromearon llamándola la autopista de la serpiente. Semanas después, las computadoras de análisis fueron hackeadas y los datos borrados. El informe oficial alegó corrupción de archivos por humedad. Los geólogos prefieren no hablar del tema públicamente. Entre ellos circula la teoría de que el subsuelo amazónico es una red de túneles artificiales. Si eso es cierto, los mitos de los Iguara podrían tener una base física tangible. La iconografía precolombina muestra seres mitad hombre, mitad reptil sosteniendo esferas o bastones de energía. En petroglifos del río Madeira, esas figuras aparecen junto a constelaciones perfectamente representadas, las mismas constelaciones que guían a los navegantes modernos. ¿Cómo pudieron conocerlas sin telescopios? Tal vez recibieron conocimiento de los mismos guardianes que hoy asociamos a los reptilianos. Para los pueblos originarios, esas figuras simbolizan la unión del hombre con la naturaleza, no una amenaza. En cambio, la cultura moderna transformó sus símbolos en criaturas de miedo. Los investigadores de campo observan que el miedo occidental al reptil se opone al respeto indígena por la serpiente. En las comunidades, quien sueña con un hombre serpiente recibe el título de protector del agua. Muchos líderes ambientales actuales se autodenominan hijos de Yakumama en honor a esa tradición. La figura reptiliana se ha convertido así en arquetipo del equilibrio perdido. Más allá de creencias, los informes militares continúan mencionando fenómenos que escapan a toda explicación. Las cámaras térmicas captan cuerpos calientes saliendo del agua, desapareciendo sin dejar ondas superficiales. Las temperaturas registradas son demasiado estables para pertenecer a animales conocidos. Los analistas hablan de biología avanzada adaptada al medio líquido. Los chamanes sonríen y dicen, por fin la ciencia empieza a ver lo que siempre estuvo ahí. La frontera entre mito y fenómeno físico se vuelve cada vez más delgada. Lo que la ciencia llama anomalía, los pueblos llaman presencia, y ambas definiciones parecen señalar hacia el mismo misterio. Tal vez el Amazonas no solo protege especies, tal vez protege inteligencias antiguas, entidades que vigilan el pulso de la tierra desde los ríos y cavernas más profundas. Su existencia, real o simbólica, recuerda al ser humano su fragilidad ante el equilibrio natural. Porque cuando la selva arde, las luces regresan y los ríos se mueven como si respiraran. Y en medio del humo, siempre alguien afirma haber visto ojos dorados observándolo desde el agua. Las autoridades lo niegan, los ancianos lo repiten. Entre ambas versiones, el mito sigue creciendo, alimentado por silencio y curiosidad. Nadie puede afirmar qué hay bajo la selva, pero todos sienten que algo los observa desde abajo. Quizá la serpiente de fuego no es enemiga del hombre, sino la última guardiana de un mundo que aún respira. Parte 5. La base bajo la selva. Durante décadas, expediciones científicas y militares han reportado anomalías magnéticas en distintas zonas del Amazonas. Algunas teorías sugieren la existencia de estructuras subterráneas o formaciones metálicas que generan sus propios campos energéticos. ¿Se trata de fenómenos geológicos comunes o de algo construido por antiguas civilizaciones? En esta sección revisaremos los datos geofísicos, los informes desclasificados y los testimonios que alimentan el mito de una base bajo la selva. Bajo el manto verde del Amazonas, la tierra vibra como si algo oculto respirara bajo los pies humanos. Los mapas oficiales muestran selva, pero los sensores militares registran zonas huecas, cavidades imposibles para un terreno natural. Desde los años 70, pilotos y geólogos informan de lecturas magnéticas anómalas en la frontera entre Brasil y Perú. Los instrumentos se descontrolan, los relojes se detienen, las brújulas giran sin sentido.
Los satélites muestran breves pulsos de energía, invisibles al ojo humano, pero detectables por radares experimentales. En 1978, una misión científica identificó una señal constante proveniente del subsuelo, a 1000 metros de profundidad. Su frecuencia era idéntica a la usada por los radares soviéticos de largo alcance. Sin embargo, ninguna instalación humana existía en cientos de kilómetros a la redonda. Los técnicos la llamaron la nota de la selva, un sonido perpetuo que nunca se detiene. Pronto surgió la teoría: bajo el Amazonas podría existir una base oculta no construida por humanos. En 1982, un satélite francés registró un destello térmico circular de 2 kilómetros de diámetro bajo el Río Negro. La señal duró 3 segundos y desapareció. Días después, aldeanos reportaron un terremoto breve y luces azules ascendiendo desde el agua. El gobierno declaró actividad sísmica menor, aunque la región carece de fallas geológicas conocidas. En los archivos del Ministerio de Defensa se menciona un proyecto llamado JANO, destinado a monitorear energía subterránea. El nombre alude al dios de las puertas, símbolo de paso entre mundos. El proyecto habría utilizado equipos de la NASA y personal brasileño especializado en magnetometría. Oficialmente fue cancelado por falta de resultados, pero el presupuesto continuó fluyendo durante décadas. Exempleados aseguran que los experimentos revelaron estructuras metálicas enterradas que generaban su propia energía. Algunas parecían activarse solo durante tormentas eléctricas. En grabaciones internas se escuchan zumbidos graves y vibraciones que aumentan con la presencia de campos electromagnéticos. Nadie pudo perforar el suelo más allá de ciertos metros. Las brocas se fundían, el material era desconocido, con dureza superior al diamante y propiedades de conducción perfectas. Los científicos lo llamaron provisionalmente silicio biológico. Cuando intentaron extraerlo, el laboratorio fue cerrado por orden directa del alto mando. Desde entonces, la región permanece bajo vigilancia de drones militares. Los lugareños dicen que por las noches se escuchan sonidos metálicos bajo la tierra. Algunos afirman haber visto luces blancas moverse entre los árboles sin fuente visible. En 1994, un grupo de ingenieros civiles reportó la aparición de un túnel descubierto accidentalmente por una avalancha. Las paredes eran lisas, negras y cálidas al tacto. El túnel descendía en espiral hacia un punto donde se escuchaba un pulso constante. Antes de poder explorarlo, una crecida repentina del río lo cubrió nuevamente. Los militares acordonaron el área y prohibieron el acceso. Las imágenes obtenidas con sonar mostraban geometrías demasiado regulares para ser naturales, triángulos, hexágonos y patrones que recordaban circuitos electrónicos gigantescos. Los arqueólogos independientes sostienen que podrían ser restos de una tecnología antigua. Otros piensan que se trata de una instalación activa, capaz de autorrepararse. En 2005, un documento filtrado mencionó la presencia de estructuras reactivas en coordenadas 4 Verb. Esa zona, cubierta de selva, está cerrada a vuelos comerciales desde hace 20 años. Los mapas digitales muestran una nube perpetua sobre el lugar, como si algo bloquease la vista satelital. Las tribus cercanas llaman al sitio la Boca del Trueno. Según su tradición, allí habita un dios que duerme y se alimenta de rayos. Cuando la tormenta es fuerte, dicen, la tierra exhala humo y el aire se ilumina desde abajo. Los ancianos creen que es la respiración de un espíritu mecánico que sostiene el cielo. Algunos ufólogos modernos lo interpretan como una base subterránea vinculada al fenómeno ovni regional. Los patrones de luces observados en Colares y Manaus siguen líneas que coinciden con esas coordenadas, como si las naves usaran un sistema de navegación anclado al suelo amazónico. La teoría sostiene que esas estructuras generan campos gravitacionales que permiten los desplazamientos verticales de los objetos. Un ex piloto militar declaró bajo anonimato que vio una abertura circular abrirse en medio del río. De ella emergió una esfera metálica que ascendió sin ruido ni turbulencia. Los radares registraron su salida, pero no su regreso. Horas después, el sistema eléctrico de una base cercana se apagó completamente.
Los ingenieros encontraron todos los cables derretidos desde dentro, sin rastro de fuego externo. El fenómeno se repitió en distintas bases del norte brasileño durante la última década. Los informes clasificados mencionan interferencia de origen desconocido. Algunos investigadores creen que esa interferencia proviene de una fuente subterránea autoinducida. Las mismas variaciones magnéticas que alteran la electrónica podrían ser generadas desde el interior de la Tierra, no por procesos naturales, sino por maquinaria. El Amazonas, dicen, sería una cubierta biológica sobre un sistema artificial antiguo, una biosfera creada para proteger algo oculto desde el inicio de la historia humana. Los pueblos indígenas lo expresan de otra manera. La selva cubre el corazón metálico de la madre tierra. A su modo, ambos discursos apuntan al mismo misterio. En 2010, un equipo de sondeo de la Universidad de São Paulo detectó una caverna de forma hexagonal bajo el Tapajós. Las ondas sonoras rebotaban como si chocaran contra una superficie hueca metálica. Al intentar perforar, las brocas se desviaron, como repelidas por un campo magnético. Al tercer intento, los sensores dejaron de funcionar y la expedición fue cancelada. Ningún informe fue publicado oficialmente. En foros de exmilitares circula el término zona alfa, supuestamente el núcleo de una instalación enterrada. Se describe como un complejo de 3 niveles conectado a cavernas naturales y ríos subterráneos. Algunos lo relacionan con la Operación Prato, otros con proyectos estadounidenses de monitoreo atmosférico. Las teorías se mezclan, pero todas coinciden en un punto. Existe una fuente de energía desconocida bajo el Amazonas. Los registros sísmicos indican vibraciones periódicas no vinculadas a movimientos tectónicos. Son impulsos exactos cada 12 horas, sincronizados con las mareas, como si algo respirara bajo el ritmo del océano. Los satélites de la Agencia Espacial Europea confirmaron microfluctuaciones en la gravedad sobre esa región. Estas anomalías solo pueden producirse por masas densas en movimiento. Los modelos matemáticos sugieren que se trata de una estructura mayor que la ciudad de São Paulo. Si es natural, sería el mayor sistema cavernoso del planeta. Si no lo es, la mayor obra oculta de la historia. Los datos fueron clasificados como información estratégica. Pocas semanas después, el laboratorio que los procesaba cerró por reorganización presupuestaria. Desde entonces, nadie volvió a acceder al archivo original. Paralelamente, los informes de luces y fenómenos aéreos se intensificaron justo encima de la misma zona. ¿Coincidencia o respuesta? Nadie puede asegurarlo. Algunos creen que las luces son drones militares custodiando una instalación oculta. Otros sostienen que son vehículos emergiendo del propio subsuelo. En 2018, un grupo de aventureros logró sobrevolar brevemente el área antes de ser interceptado. Captaron una anomalía térmica en forma de anillo perfectamente simétrico. Minutos después, todos los sistemas de navegación se apagaron simultáneamente. Al recuperar el control, la imagen grabada en las cámaras había desaparecido. Los técnicos no encontraron fallos físicos en el equipo. Todo indica que la eliminación fue remota. El gobierno negó cualquier responsabilidad y atribuyó el evento a interferencia magnética. Pero las preguntas permanecen abiertas. ¿Quién generó esa interferencia? ¿Qué protege la selva con tanto celo? Algunos sugieren que el corazón metálico del Amazonas podría ser una reliquia de civilizaciones prehumanas. Otros, que se trata de una base actual utilizada por inteligencias no terrestres en colaboración con gobiernos. Sea cual sea la verdad, el resultado es el mismo. El acceso permanece prohibido. La selva guarda su secreto y cada intento de revelarlo termina en silencio. Tal vez lo que duerme bajo el verde no deba ser despertado, porque el día que esa base respire de nuevo, el planeta recordará de quién era realmente la Tierra. Parte 6. El legado prohibido. A lo largo del tiempo, las evidencias, las leyendas y los casos modernos parecen conectarse en una misma narrativa.
Desde los testimonios de Colares hasta el caso Varginha, Brasil se ha convertido en epicentro de fenómenos inexplicables. ¿Existe una conexión con el ecosistema amazónico? En esta última parte, reuniremos todos los elementos del misterio para buscar una conclusión basada en hechos y no solo en creencias. Durante siglos, la humanidad buscó respuestas en el cielo, sin sospechar que el mayor secreto siempre estuvo bajo sus pies. El Amazonas no solo respira oxígeno, respira memoria, energía y algo que se niega a morir. Lo que comenzó como mito indígena terminó convirtiéndose en un rompecabezas global de señales, desapariciones y advertencias. Las 6 décadas de reportes, registros militares y testimonios forman un patrón que ya no puede ignorarse. Todo apunta a una inteligencia no humana, oculta bajo la apariencia de selva infinita. El Amazonas sería su refugio, su santuario y al mismo tiempo su prisión. Cada caso documentado en Brasil parece formar parte de una misma línea invisible que converge en esa región. Desde los ataques luminosos de Colares hasta los extraños visitantes del Valle de Paraíba, el patrón se repite. Los objetos no identificados aparecen, observan, extraen energía y desaparecen en dirección oeste hacia el corazón verde. Los investigadores llaman a esa trayectoria la ruta del silencio. Quien la sigue termina desapareciendo o encontrando algo que cambia su vida para siempre. En 1947, el agricultor José Higgins fue testigo de un objeto plateado descendiendo sobre una plantación en São Paulo. De su interior salieron 3 seres altos, rubios, de ojos azules, que intentaron comunicarse con gestos, hablaban un idioma ininteligible y señalaban hacia el cielo como si buscaran permiso para volver. Higgins describió símbolos en el fuselaje idénticos a los que décadas después aparecerían grabados en geoglifos amazónicos. Años más tarde, el caso fue archivado, pero el patrón lingüístico coincidía con símbolos hallados en Acre. En 1957, en Minas Gerais, el joven Antonio Villas Boas aseguró haber sido llevado a bordo de una nave. Dentro, dijo, conoció a una mujer de piel blanca y cabello rojizo con la que tuvo contacto físico. Tras el encuentro, su cuerpo emitía una radiación baja pero constante, imposible de reproducir en laboratorio. Villas Boas fue uno de los primeros casos de abducción moderna con evidencia médica registrada. Lo extraño es que los médicos que lo examinaron encontraron en su sangre un compuesto desconocido similar al silicio orgánico. El mismo material detectado en perforaciones del Amazonas décadas después. ¿Coincidencia o conexión? La semejanza es demasiado precisa para ignorarla. En 1977, los ataques de Colares demostraron que el fenómeno no era imaginario. Las luces no se comportaban como máquinas humanas, sino como entidades conscientes. Los rayos que herían a los pobladores parecían extraer un tipo de energía biológica. Los análisis del ejército concluyeron que las heridas contenían trazas de radiación gamma. Años después, esos mismos niveles fueron registrados sobre el lecho del Río Negro. En 1986, Brasil vivió una de las noches más extraordinarias de su historia aérea. 14 ovnis fueron detectados simultáneamente por radares y observados por pilotos civiles y militares. Los objetos realizaban maniobras imposibles, acelerando de 0 a miles de kilómetros por hora en segundos. El evento se conoció como la Noche Oficial de los OVNIs en Brasil. El entonces ministro de Aeronáutica, Octavio Julio Moreira Lima, confirmó públicamente la autenticidad de los avistamientos. Los informes fueron archivados, pero más de 1000 páginas fueron desclasificadas años después. En ellas, los pilotos describen objetos luminosos que parecían jugar con sus aviones antes de desaparecer hacia el oeste. Todos los objetos se dirigieron hacia la cuenca amazónica, confirmando nuevamente la misma dirección misteriosa. En 1996, el caso Varginha volvió a sacudir al país. 3 jóvenes afirmaron haber encontrado una criatura pequeña, de piel marrón y cabeza desproporcionada. La entidad fue capturada por militares, según testigos, y transportada en cajas selladas.
Horas después, uno de los soldados que participó en el operativo murió por infección desconocida. Médicos reportaron olor a amoníaco y lesiones internas compatibles con exposición química extraterrestre. Los testigos describieron ojos grandes, brillantes, sin iris, parecidos a los seres grises descritos en el Amazonas. Investigadores independientes relacionan el evento con la reactivación de la base subterránea en la selva norte. Una semana antes, radares detectaron actividad electromagnética inusual en esa zona. Desde entonces, el gobierno brasileño mantiene colaboración estrecha con agencias internacionales en temas aeroespaciales. Algunos creen que la colaboración busca controlar, no entender, el fenómeno. Documentos filtrados sugieren la existencia de un programa binacional llamado Orbis centrado en anomalías amazónicas. Sus informes hablan de entidades biotecnológicas capaces de manipular campos magnéticos. Los científicos locales recibieron órdenes de mantener silencio y entregar todos los registros a laboratorios estadounidenses. El patrón histórico se repite: investigación, silencio, clasificación, olvido. Pero la selva nunca olvida. En los últimos años, varios satélites de observación ambiental han registrado pulsos de calor que no corresponden a incendios. Son emisiones concentradas, circulares, con temperaturas superiores a los 1000 grados. Se encienden durante segundos y luego desaparecen. En 2023, un equipo de la Universidad de Manaus detectó radiación no ionizante proveniente del subsuelo. Las lecturas coincidían con el periodo de mayor actividad ovni sobre el país. La conclusión fue inquietante. La fuente de esas emisiones no es humana ni natural. Algunos expertos sostienen que se trata de una máquina energética activa bajo la selva. Otros piensan que el Amazonas entero podría comportarse como una antena biológica. Su densidad vegetal permitiría canalizar frecuencias planetarias como si fuera un cerebro de clorofila. Los pueblos originarios siempre lo dijeron: la selva piensa, y cuando la hieres, sueña para defenderse. Tal vez esos sueños son los fenómenos que la ciencia llama inexplicables. Si la Tierra es un organismo vivo, el Amazonas sería su sistema nervioso central y las luces su mecanismo de autodefensa. En cada ataque, en cada aparición, parece existir una respuesta directa a la acción humana destructiva: deforestación, incendios, minería. Cada agresión genera una reacción energética. Los testigos hablan de rayos, vórtices y sonidos metálicos que preceden a las tormentas artificiales. Todo sugiere inteligencia o al menos intención. Investigadores de biología cuántica proponen una hipótesis radical. El Amazonas podría ser una forma de conciencia distribuida, una red viviente donde la materia vegetal actúa como sistema de almacenamiento de información. Si eso es cierto, los fenómenos ovni serían manifestaciones de esa conciencia tratando de comunicarse. El lenguaje sería la luz, el magnetismo y el sonido. Y los guardianes, aquellos seres descritos en las leyendas, serían proyecciones físicas de esa mente colectiva. Lo que para los indígenas son dioses serpiente o iguara, para la ciencia futura podrían ser interfaces biológicas, entidades que equilibran la energía planetaria cuando el hombre altera su frecuencia natural. En esa lógica, el Amazonas no es solo un bosque, es una frontera dimensional, donde el mundo visible toca el invisible y ambos se reequilibran constantemente. Las civilizaciones antiguas que lo habitaron tal vez comprendían ese principio. Por eso construyeron sus ciudades alineadas con las estrellas y los flujos magnéticos del suelo. El colapso de esa cultura habría sido consecuencia de una interferencia en esa resonancia, una desconexión entre la conciencia humana y la conciencia del planeta. La humanidad moderna repite ese error, sin saber que está despertando al guardián dormido. Las anomalías energéticas, las luces y los ataques no serían invasiones, sino advertencias. El mensaje es simple: la Tierra se defiende. Cuando los ríos se envenenan y el aire arde, el Amazonas responde con su propio lenguaje, un lenguaje que los satélites registran como pulsos, los radares como ecos y los chamanes como cantos. El ejército los llama amenazas, los científicos los llaman enigmas y los ancianos los llaman espíritus. Quizás todos tienen razón al mismo tiempo.
porque los espíritus del bosque y las inteligencias no humanas podrían ser manifestaciones de la misma conciencia. Una conciencia que abarca biología, energía y tecnología más allá de nuestra comprensión. El llamado legado prohibido no sería un objeto, sino un conocimiento que transforma al que lo descubre. Saber que el planeta es consciente implica responsabilidad, no poder. Por eso, quienes se acercan demasiado desaparecen o enmudecen, no porque sean eliminados, sino porque comprenden algo imposible de comunicar. El Amazonas sigue respirando, observando, esperando. Los dioses antiguos nunca se fueron, solo cambiaron de forma y de nombre. Hoy los llamamos ovnis, luces, energía, pero son los mismos guardianes de siempre. Tal vez no vinieron de las estrellas, sino que nacieron junto con la Tierra, y quizás el mayor secreto no sea quien nos visita, sino quien nos protege del colapso total. Porque cuando el último árbol caiga, no quedará selva que oculte el rostro verdadero de la conciencia planetaria.